Fíjese que esta semana tuvimos el privilegio de estar en Yellowstone, en el Parque Nacional de Yellowstone, y sucedió algo increíble que pudimos descansar un poquito. Pero yo quisiera entrar con este versículo, Proverbios 4. Dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Dios nos permitió hacer este viaje con mi esposa y mis hijos al famoso parque de Yellowstone. Aunque no vimos al oso Yogi, la pasamos muy bien. Y fue impresionante ver cómo esas tierras botan agua caliente, burbujean, y de la roca de la tierra sale esa agua caliente que erupciona y se hacen unas imágenes tremendas. Fue impresionante, fue la majestuosidad del relieve de las montañas, que uno está acostumbrado a ver quizás plano, pero allá era una cosa increíble. Las quebradas que tienen esas montañas que se ven, pareciera que terminara la tierra a lo lejos. Fue impresionante ver la perfección de los paisajes. Yo pensé que mi esposa era lo más lindo de la creación, pero me di cuenta que habían otras cosas lindas también. Y fíjese que Yellowstone es un santuario para los animales. Y algo que me asustó, le voy a ser sincero, me asustó que lo primero que nos dijo el guardia cuando pagamos la entrada a Yellowstone, nos dijo: recuerden una cosa, que ustedes, y me apuntó así, que ustedes están entrando a la casa de los animales. Ustedes están entrando al hábitat de los animales, no ellos al de ustedes. Y a mí me empezaron a tiritar las piernas así. Me dijo eso, y de ahí por todo el tiempo estuve consciente de que yo estaba entrando donde ellos eran amos y señores. Uno va a meterse al ambiente de ellos. Y sucedió que a las 10 de la noche, donde estábamos acampando, por costumbre, la costumbre americana es que respetan las reglas. Y de las 10 a las 6 había silencio. Y a las 10 nosotros tratábamos de cumplir y no íbamos a lavar los dientes al baño más cercano. Y resulta que me fui con Leví a lavarme los dientes y al baño más cercano. Y cuando salí, todas las luces estaban apagadas ya. Pero yo calculé derecho allá, a la vuelta, y aquí está. Y me puse a caminar con Leví atrás. Pasaron sus minutos, tuve que volver al baño y recalculando el GPS, recalculando a ver si entré por acá. Y empecé a caminar con Leví y llevaba el celular con batería con 88% como luz. Allá no hay señal de celular, ni se le ocurra pensar que vas a usar el celular allá. Nada. Y me doy cuenta que no podía llegar. Y volví al baño y empezaba a recalcular. A ver, era por aquí, por acá. Y Leví ya estaba atrás como what's going on. Y yo tratando de conservar la calma, como el padre moderno que soy. Aquí todo está bajo control. Hermano, después de 10-15 minutos nada estaba bajo control. Comencé a caminar, perdí la visual del baño. Y llegó el momento en que le tuve que decir a Leví: Leví, dame la mano y no me la suelte. Y con el celular al frente y con la mano me empecé a dar vuelta y no veía nada, y ya perdí el rumbo, no veía el baño. Llegó el punto en que llegué a una esquina donde decía camp exit, salida del campamento. Y lo único que se veía era la pequeña luz del celular. Y yo me acordé lo que me dijo el guardia: recuerda que estás entrando al hábitat de ellos. ¿De quiénes? De los osos, de los lobos, de los coyotes. Y yo empezaba y le agarraba: no me sueltas la mano, hijo, no me sueltes la mano. Y con la luz para allá, y sabía que para allá ya era bosque pleno. Me meto para allá y ya no salgo. No hay señal de nada. Yo trataba de conservar la calma y me daba vuelta y empezaba a girar por las carpas. Tenía la opción de gritar y despertar a todos. No lo quería hacer. Eso era por si ya no me atacaba o nos atacaba algo. Y recuerdo que comencé a sentir miedo. Miedo porque yo pensaba: si un lobo o un oso o un coyote viene, lo primero que va a atacar va a ser al niñito chico. Pero yo solamente veo para el frente. Y trataba de tenerlo aquí al lado. Y me daba vuelta y no sé si había entrado en pánico de repente.
su pastor entró en una especie de pánico y decía: Señor, tu palabra, aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno. No me suelte la mano. Señor, tu vara y tu callado me infundirán aliento, Señor. Y yo ahí andaba: no está sirviendo, estoy más perdido. Y de repente veo que un auto enciende una luz. Y cuando la enciende la luz, me di cuenta que era el auto donde andamos nosotros, que estaba no tan lejos en esa vuelta de que estaba dando, ya después de unos 20 o media hora. Y yo allá está, y partimos. Y mi esposa me dice: ¿qué te pasó? ¿Por qué te demoraste tanto? O sea que tú te acuestas aquí y mañana yo me congelo y me pierdo en el parque. No, yo pensé que tú estabas con el niño, todo bien, me perdí. Y gracias a que prendiste la luz. No, es que la Son Nicole necesitaba algo y me dijo que prendiera la luz y yo la prendí. Si no prende esa luz justo cuando yo veía algo así lejos, jamás encuentro. Por eso meditaba yo. Lo único que le decía a mi hijo Leví: no me sueltes la mano. No fui tan inteligente como para encontrar el camino de regreso. La verdad que fue un accidente, y por accidente también volví al lugar donde estábamos acampando. Pero esta experiencia habló a mi vida, ya que me sentí completamente asustado por mi hijo, primeramente. Y después comprendí que Dios no permite que sucedan cosas sin una enseñanza, porque su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Por eso el título de este mensaje se llama: no te sueltes de mi mano. Y durante toda esta semana he estado meditando en qué significa este incidente para la iglesia. La mayoría de los cristianos asumimos o pensamos que estamos caminando de la mano del Señor. Asumimos y pensamos que estamos cerca de Dios. Pero la verdad es que cuando colocamos a prueba la veracidad de nuestra cercanía con Dios, muchas veces nos damos cuenta de que no es así. Entonces quisiera que tomáramos un tiempo para desenmascarar algunos signos que nos dejan en claro que no estamos caminando de la mano con Dios. Y el primer signo de que no estamos caminando de la mano con Dios es la independencia. En la vida cristiana, el concepto de independencia es todo lo contrario a lo que es el concepto de independencia en el núcleo familiar. Es decir, dentro de la familia, cuando el niño llega a ser adolescente, se espera que comience a independizarse y que vaya a la universidad o que desarrolle carrera en alguna compañía para que desarrolle sus capacidades que Dios le dio, y el día de mañana ya pueda formar su familia, independizarse y ya no depender del núcleo inicial. Entonces, humanamente se busca la independencia, pero el problema es que espiritualmente no es así. En la vida cristiana esto es diferente. Mientras más dependamos de Dios, más cercano estaremos a la voluntad y al camino que Dios quiere que caminemos. Mientras más renunciemos a nuestra independencia humana por estar cerca de Dios, más apretada la mano nos va a tener Dios a su lado. Mientras más nos aferremos a depender de Dios, podrá Él cumplir los propósitos que tiene para nosotros y no andar según nuestro propio entendimiento o conveniencia. La necesidad de independencia de Dios es un signo claro de que no estamos caminando solamente humanamente. Porque las personas que no conocen a Dios no les interesa caminar de la mano de Dios. Las personas que no han reconocido que Jesucristo primeramente es el creador del universo, la tierra y todo ser viviente, y segundo, se transformó en nuestro Salvador, nuestro Redentor, a través del sacrificio en la cruz y a través de la resurrección, nos dio la posibilidad de resucitar después que muramos nosotros. Los que no entienden eso, no les interesa caminar de la mano de su creador y de su Salvador. Muchos de nosotros pensamos que necesitamos a Dios al comienzo de nuestra vida cristiana,
Hoy cuando yo me convertí, sentí a Dios de una manera increíble. Y después pensamos que Dios tiene que estar al final de nuestra vida. Cuando yo parta, el Señor va a mandar a sus ángeles a buscarme. ¿Y qué sucede entre medio? Desde mi conversión hasta el día en que yo parta y estoy esperando que Dios me cumpla, ¿no? Y llame mi alma. Pareciera que la vida cristiana, en el entremedio de aceptar a Cristo y morir, yo soy independiente. Yo decido dónde voy, yo decido lo que hago, yo vivo a mi manera. Como Frank Sinatra. Pero soy cristiano, porque un día yo recibí a Cristo. Y la pregunta sería, ¿dónde está Dios entre medio de nuestra conversión y entre el día que partamos a su presencia? ¿Cuántos años nosotros vivimos caminando de la mano con Dios? ¿O simplemente lo aceptamos y después seguimos nuestro rumbo caminando bajo nuestra propia percepción de buena vida, pachangueando según nuestros propios instintos? Es triste decir esto, pero si no necesitamos a Dios en nuestra vida, es porque todavía no estamos caminando de la mano de Dios. Porque cuando hablamos de la importancia de caminar de la mano con Dios, significa que nosotros no tenemos una vida independiente. Toda relación exige dependencia. Usted no puede esperar casarse y seguir siendo un solterón independiente. Después tiene que pedir permiso para ir hasta la esquina. Amén. Silencio en la casa del Señor. Deberíamos, por lo menos digamos, deberíamos. Cuando llegamos al Señor, nosotros deberíamos estar más cerca de lo que estamos de nuestra esposa, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Caminando de su mano firme todos los días. ¿Por qué pensamos de que es una asistencia los domingos a la iglesia? Solamente. Debemos siempre recordar el valor de caminar con Dios. El valor de tomarle la mano a Dios. Y es importante recordar lo que le pasó a Enoc, que caminó con Dios. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¡Puf! Porque le llevó Dios. Hay algo que Enoc nunca hizo, y es caminar de forma independiente. Es decir, Señor, yo sé que soy tu hijo, pero dame unos 40, 50 años para andar a mi manera. Enoc se acostumbró a caminar de la mano de Dios, llegó a ser la única versión de vida que él conocía y amaba esa versión. No como algunos de nosotros que llegamos a Cristo, pero nuestro corazón sigue amando lo que hacíamos en Egipto, deseando lo que hacíamos en Egipto, porque todavía no le tomamos la mano a papá. Dios decidió llevárselo directamente a su presencia, porque para Enoc caminar con él era como respirar. Estornudar era estar con Dios. Levantarse en la mañana era seguir estando con Dios. Despierto y aún estoy contigo, decía el salmista. Parece que Enoc no es el único que aprendió a levantarse con Dios y a descansar con Dios y a caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios para nosotros, de acuerdo a este versículo? Me encanta leer diferentes traducciones de este mismo versículo. Y veamos, según la DHH dice, como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Ya tenemos más información. Vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Amada iglesia, la iglesia de Cristo un día va a desaparecer porque está caminando con Dios y Él lo prometió. Todos los que caminan conmigo en santidad, en apartamiento, no en perfección humana, sino en perfeccionamiento a través de la justificación diaria, progresiva, en la cual nosotros vamos madurando en el Espíritu. La versión NBB dice, durante toda su vida, Enoc vivió de acuerdo con la voluntad
de Dios. Y cuando tenía 365 años, desapareció. La versión NBI dice: y como anduvo fielmente con Dios, un día, ¡puf!, desapareció. Amados hermanos, ¿andamos fielmente con Dios nosotros? ¿No sabe la iglesia que estamos en un campamento oscuro que se llama últimos tiempos, donde andan osos, lobos, coyotes? Y no es tiempo de independizarnos, no es tiempo de pensar que nosotros sabemos cómo llegar al destino final. Es tiempo en que nosotros nos tomemos de la mano del Señor y le digamos: no me pidas que te deje, porque yo no lo voy a hacer. Yo no me aparto de ti ni por un segundo, ni por un cumpleaños, ni por una boda, ni por un enamorado, ni por una enamorada, ni por un trabajo mejor. Yo no me aparto de ti, porque tú eres todo para mí. La versión NTV dice: andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Amada iglesia, ¿con quién andamos íntimamente nosotros? ¿Con quién tenemos intimidad? En todos los niveles. La palabra del Señor dice que nosotros debemos entrar en nuestro cuarto privado y vaciar nuestro corazón al Padre, y Él, que ve en lo secreto, nos recompensará en público, pero de lo que ocurre en intimidad con Dios. El día domingo de servicio no es intimidad. Eso es adoración colectiva, comunitaria. La comunidad cristiana se reúne y nos bendecimos mutuamente, porque mirad cuán bueno y cuán delicioso, agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Y qué hay de la intimidad con Dios? Esos momentos donde estamos agarrados de su mano, no porque nos están viendo, sino porque sabemos que si no nos tomamos de la mano de Él, quedamos a merced de nuestra lógica, o de nuestra mente, o de nuestras fuerzas. La versión TLA dice: ¿cómo obedecía a Dios en todo? Enoc ya no volvió a saberse de él, porque Dios se lo llevó. ¿Se imagina que como obedecía a Dios en todo, no se supo más del hermano Nelson? Esa es la iglesia. Llegará el día en que nadie va a saber dónde están los que decían aleluya, dónde están los que decían gloria a Dios, dónde están que los busco y no los encuentro por las calles, por los cerros. ¿Será que Cristo verdaderamente se los llevó por caminar de su mano? Enoc aprendió a vivir en la tierra, pero aprendió a vivir caminando de la mano de Dios y a depender de Dios. Este estado de conciencia también lo vemos en el rey David, el gran salmista, el dulce cantor de Israel. El estado de conciencia de saber que necesito estar delante de su presencia, tomado de su manto, de su mano, a su lado, sin apartarme. El salmista lo expresaba de la siguiente manera en el Salmo 100: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esa es una canción, es una declaración de una persona que está acostumbrada a vivir con Dios. ¿Cómo describe el rey David el caminar de la mano de Dios en esta vida? Lo vemos en el reflejo que da su hijo Salomón en Proverbios 3. Fíate de Jehová, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos.
No en algunos, no en la mitad, no en el 80%, no en el 99%, sino reconócelo a Dios en todos tus caminos. Y Él entonces enderezará tus veredas. Ahora, ¿por qué es importante confiar más en Dios que en mis caminos, en mis propias decisiones, en andar a mi manera solito, vagando por el mundo? Proverbios 14 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es precisamente por eso que debemos tomarle la mano firme a nuestro Padre cuando andamos en lugares que nos pueden hacer encontrar con la muerte. Cuando nosotros no podemos defendernos, tenemos un Dios que nos puede defender. Cuando nosotros no podemos decidir lo que va a suceder, tenemos un Dios que controla el tiempo cronos, que controla el tiempo kairos, que controla los acontecimientos, y en su misericordia Él siempre está dispuesto a cuidarnos, a protegernos y a hacernos bien, porque los planes que Él tiene con nosotros son siempre de paz y de bienestar. Caminar de la mano con Dios es no pensar solo, sino pensar con Dios en mente siempre. Caminar de la mano con Dios es no planear solo, sino planear con Dios lo que vamos a hacer. Muchos llegamos a Estados Unidos sin preguntarle a Dios: ¿es tu voluntad absoluta que yo llegue a Estados Unidos? ¿Es tu voluntad que este sueño americano se realice? No, llegamos por nuestras razones, cada uno por la suya. Fue la voluntad permisiva de Dios. Pero ahora ya es tiempo de que nosotros entremos a la voluntad absoluta de Dios, que es caminar de su mano, porque donde Él vaya, entonces nosotros vamos a ir. Cuando yo le dije a mi hijo: no te sueltes de mi mano, le estaba diciendo: donde yo voy, tú vas. No es tiempo de ponerte a pensar dónde quieres ir tú. Tú te apegas a mi mano y yo decido por ti cómo vas a caminar. Yo decido la velocidad con que caminas, yo decido la dirección con que caminas, y yo decido el lugar al cual vamos a llegar. ¿Por qué es importante caminar de la mano con Dios al momento de planear? Porque si no queremos después estar llorando con el resultado, es mejor pedirle al Señor que Él nos acompañe, que Él nos autorice, que Él nos hable. Santiago 4 dice: ahora escuchen esto. Ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos chin, platita. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Los que caminan sin la mano del Señor. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Amada iglesia, nosotros somos bien buenos para decir si el Señor quiere, cuando se trata de ir a la iglesia. ¿Va a ir el domingo? Dios mediante, si el Señor quiere. Se colocan ahí re espirituales. Es como que si el Señor de repente no quiere que vengamos a la iglesia, ¿no? Nos vemos el domingo, nos vemos el viernes, si Dios quiere, pastor. Pero cuando se trata de decisiones que afectan nuestra vida a nivel personal, no hay ningún si Dios quiere. Yo decidí, yo pienso, yo quiero, yo anhelo, mi sueño, mi meta, mi goal es llegar allá. ¿Y será que Dios quiere eso también? Si se va a casar, ¿será que Dios quiere que se case? ¿Por qué es mejor llorar para que llegue el príncipe valiente que llorar para que se vaya?
¿Qué tanto nosotros estamos incluyendo a Dios en nuestras decisiones? No para la iglesia, sino para cada aspecto de nuestras vidas. Humanamente, lo saludable es buscar la independencia de nuestros padres. Estudiar, desarrollar las capacidades que Dios nos dio para luego formar nuestro propio hogar. Y esto es bíblico, porque Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero, amada iglesia, Dios nunca dijo lo contrario. Jamás, nunca usted va a encontrar en la Biblia que diga: y dejará el hombre a su creador y salvador y se unirá a su mujer. Jamás usted va a encontrar en la Biblia que diga: y dejará el hombre a su creador y a su salvador y se dedicará a su profesión hasta que se jubile. Jamás usted va a encontrar en la Biblia un versículo que le diga: y dejará el hombre a su creador y salvador y se dedicará a su emprendimiento, a su compañía, a su business. Donde en la Biblia dice: y dejará el hombre a su creador y a su salvador y trabajará como burro para ganarse la vida? ¿Dónde dice eso? ¿Y por qué tomamos ese camino? Porque somos burros. Dios es un Dios que abre puertas para los que lo aman. Para los que tienen esa humildad de decirle: papá, necesito de tu mano porque yo no veo nada. Yo solo sé que aquí es peligroso. Hay osos, hay coyotes, hay lobos. Si no me tomas la mano, no la hago. Please, toma la mano en mi matrimonio. Mi sueño americano lo rindo a tus pies. Guíame tú en este caminar privilegiado de estar en Estados Unidos. Guíame tú en este caminar que es criar hijos. Guíame tú en este caminar de sacar un matrimonio adelante que no es fácil. Guíame tú, Señor, porque yo no la hago. Necesito que tomes de mi mano. Y es ahí donde escuchamos al Señor a través de su palabra decir solamente una cosa: no te sueltes. No te sueltes. Quizás no vas a saber hasta dónde vamos. Mi hijo no sabía dónde íbamos. Por eso nos perdimos. Él confiaba en mí. Y estuvimos a punto de entrar al bosque ya para no volver. Muchas veces el Señor no espera que nosotros entendamos ni sepamos todas las respuestas, sino solamente que caminemos de su mano y sepamos que si estamos a su lado, estamos seguros. Cantamos con mucho corazón: separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Esa canción canté yo allá en Yellowstone. Si tú no estás aquí, me desespero. Osos, lobos y todo. Es ahí donde nosotros como niños debemos empezar a cantar. Es cuando no vemos la salida, es cuando no sabemos qué va a pasar con la economía, no sabemos hasta cuándo nos va a durar la salud, o usted piensa que tiene control de su salud. Dele gracias al Señor porque puede caminar, porque puede levantarse, porque puede seguir chambeando en Estados Unidos, porque no todos tienen esa posibilidad. Lo único que podemos decir: ¿cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste. ¿Cómo voy a alejarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Vale la pena tomarle la mano al creador del universo. Vale la pena tomarle la mano al creador de la tierra. Iglesia amada, vale la pena tomarle la mano al creador de la raza humana, porque Él sabe todo lo que nosotros pasamos.
Él nos conoce tanto que hasta descendió para ser tentado en todo lo que nosotros pasamos. Él sabe lo que es que te abandonen. Él sabe lo que es que te claven un puñal por la espalda. Él sabe lo que es que desconfíen de ti. Él sabe lo que es que te reciban con gran pompeya y después te estén diciendo crucifíquenlo. Él sabe, es un varón experimentado en quebranto, en todo fue probado para que nosotros tomemos confiadamente su mano y digamos, de tu mano yo no me suelto. De tu mano yo no me suelto. ¿Cómo osamos tomarle la mano a un hombre y confiar más en un hombre que en Dios? ¿Cómo osamos tomarle la mano a una mujer y pensar que esta belleza me va a hacer feliz para el resto de mi vida? Cuando la belleza es como la hierba del campo. Nosotros estamos muriendo. Véase en el espejo. Compare una foto cada 31 de diciembre y se va a dar cuenta que estamos marchitándonos, para colocarlo poéticamente. Pero yo quiero tomarle la mano al que no se marchita. Yo quiero tomarle la mano al que es más joven que yo, aunque él es el alfa y aunque es el omega, al que piensa más fresco que yo, el que sabe lo que me conviene, porque hasta mis pensamientos me pueden traicionar, porque mi corazón no es algo de quien debo de confiar. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Por qué no confiamos en la mano de Dios entonces? Muchas veces lo único que tenemos es tomarle la mano a Dios a través de su palabra, de llegar a los servicios, de humillarnos en oración, de cantarle al Señor aunque estemos pasando una necesidad tremenda, un dolor tremendo, una desilusión tremenda. Lo único que nos queda es la mano del Señor. Pero amada iglesia, mientras esa mano esté estirada diciendo no te sueltes de mi mano, vale la pena existir en este mundo, porque mejor es tomarle la mano a Dios que estar viviendo en palacios fuera y alejado de su presencia. En ninguna parte vas a encontrar que Dios dice y dejará el hombre a su creador y salvador y hará lo que él quiera. No lo dice. Todo lo contrario. Proverbios 4 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Habrá alguien que no se ha desviado o solamente el pastor? ¿Habrá alguien que en política de repente como que se carga a la derecha o se carga a la izquierda y se le olvida que nosotros somos ciudadanos de una patria celestial donde no debemos estar provocando problemas en la tierra? Solamente debemos levantar la palabra del Señor y decir, yo vivo bajo los principios eternos. Eternos, que son los principios bíblicos. Y una segunda señal de que nosotros no estamos caminando de la mano con Dios es que no somos enseñables. Proverbios 4 dice, hijo mío, presta atención a mis palabras. Es como decirle, papá, escúcheme. Inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes las hallan. Son la medicina para todo su cuerpo. Si hay algo que aleja a Dios de una persona, es precisamente la autosuficiencia. Y ahí andamos nosotros leyendo libros de autorrealización personal. Cuando lo que debemos leer es cómo estar más firmes de la mano del Señor. Gracias por ese amén. Salmo 138 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Un signo que evidencia que una persona no está caminando de la mano con Dios es que piensa que ya lo sabe todo,
ya entiende todo, ya entiende la vida, ya entiende la Biblia, ya sabe cómo vivir una vida cristiana y no se le puede enseñar nada más. A eso yo los llamo los I know. Porque a mis hijos, cuando les dan los turululus, llega una edad en que lo saben todo. I know significa lo sé. Y uno le dice, haz esto, I know, I know. Sí, porque I know, Dad, I know. Y uno trata de decirle, I know, I know, I know. Yo sé, lo saben todo. ¿Tiene algún hijo así? A veces nuestra esposa nos trata de explicar algo y nosotros igual, I know. Y ahí caemos después. No sabíamos. Pero en la iglesia hay personas que no se dejan enseñar, que ya están en un top y son los I know. Yo les llamo los inenseñables. No sé si es una palabra. Inenseñables. Amada iglesia, caminar de la mano de Dios significa escuchar y aprender diariamente de Dios. Usted no le suelte la mano a Dios una semana y vuelva a la otra semana. Es como que usted pretenda escaparse una semana de la casa y que su cónyuge lo reciba con los brazos abiertos la próxima semana. Me avisa cómo le va. No le soltemos la mano a Dios. No es el tiempo. El tiempo que estamos viviendo es peor que perderse en Yellowstone. Es un tiempo en el cual no sabemos ni siquiera en qué momento la verdad se nos va a tratar de cambiar. Y muchos caerán en ese engaño. El pastor de una congregación, ¿a qué se dedica? A estudiar la palabra, a orar y a ministrarla. Los líderes de una iglesia, los ancianos, ¿a qué se dedican? A estudiar la palabra, a orar, a consagrarse y a enseñarla. Eso lo encontramos en Hechos 6. Cuando estaba creciendo la iglesia en Jerusalén, dice, los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria, la ayuda que se le daba a las viudas. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. El pastor y los ancianos de la iglesia, cuando digo ancianos, me refiero a los diáconos que ejercen funciones ministeriales, son los que se preparan para edificar la iglesia con la palabra, para ministrar la iglesia con la palabra. Son los que se apartan para no estar en el grupo de los que no estudian, no oran, no buscan a Dios, para cuando les toque ministrar, el Señor pueda usarlos. Pero ¿qué pasa? Cuando algunos miembros no quieren ser enseñados y no quieren ser ministrados, eso es un signo de que ellos no están caminando de la mano con Dios, porque son independientes. Y el modelo de la iglesia que se instauró en el Nuevo Testamento no les sirve a ellos. Lo saben todo. I know. Jeremías 3:15 dice, les daré pastores conforme a mi corazón para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Si alguno anda de iglesia en iglesia y no se planta en un lugar, nunca va a poder dar frutos porque no va a echar raíces. Va a ser como el picaflor, de flor en flor. Los que son inenseñables, los I know, en vez de dar frutos, ¿sabe qué dan? Problemas. Los inenseñables atraen el espíritu de murmuración porque ellos quieren el protagonismo. Ellos ya saben todo, están preparados. Esto le ocurrió a Moisés mismo, que cuando su hermana y su hermano se les ocurrió pensar, I know, yo sé mejor, a mí igual me habla Dios. Número 12 dice, Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita,
Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones, y déjenme decirles que no les fue bien. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Será que nosotros debemos aceptar cualquier enseñanza, cualquier autoridad? Yo le pregunto, si usted va a comer a un restaurante y le están dando comida cochina, ¿se queda y se la come o no? Debemos ser inteligentes, humildes y pedirle al Señor que nos muestre el lugar donde plantarnos para poder echar raíces y para poder dar frutos. Amada iglesia, esto es muy simple y con esto termino. A la iglesia se viene a escuchar la palabra de Dios. A la iglesia se viene a ser ministrados por el Espíritu Santo. A la iglesia se viene a buscar el alimento espiritual. Y no debería haber ninguna otra razón por sobre esas. El rol de la iglesia de Cristo es ser vocera y atalaya de la palabra de Dios en esta generación. Y alguno preguntará: pastor, ¿qué es ser atalaya? Ser atalaya bíblicamente es el que alerta al pueblo de lo malo que viene. Ezequiel 33:7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios me amonesta a mí, Dios me confronta a mí, Dios confronta a los líderes para que a usted le hablen personas que ya han sido confrontadas, personas que ya han sido trazadas con la palabra del Señor como espada de doble filo, para que sea Dios el que esté enseñando a los que se dejan enseñar. Amada iglesia, Dios nos va a pedir cuenta a todos, usted sabe eso, sobre nuestras decisiones. Pero hay algo extra aquí para los I know, pastor, I know. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En conclusión, los líderes deben dedicarse al estudio de la palabra, al estudio de la Biblia, la oración, para poder ministrar a los que se dejan enseñar, para poder ministrar a los humildes de corazón, a los que quieren acercarse más a Dios. Porque la misma palabra dice que no pretendamos ser maestros cuando no hemos recibido ese llamado. Hebreos 13:15 dice: recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. O sea, los I know ya estaban presentes cuando salieron de Egipto y se los tragó la tierra. Salmo 95 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amada iglesia, ¿estamos caminando de la mano de Dios o somos llaneros solitarios que asistimos a la iglesia los domingos? ¿Cómo saber si estoy caminando de la mano de Dios? Como conclusión, ¿le interesa saber a usted? Leamos entonces para cerrar Proverbios 4. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. ¿Estamos haciendo lo que nos está llamando la palabra? A atesorarla, a escucharla, no hacerle como si fuera una bala a la que esquivamos.
Ellas son vida para quienes las hallan. Son la medicina para todo su cuerpo. Mire, incluso el cuerpo se beneficia de recibir la palabra del Señor. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. ¿Será que nuestro corazón representa que nuestra vida camina de la mano con Dios, o en nuestro corazón hay puras cochinadas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aparta de tu boca las palabras perversas. Aleja de tus labios las palabras inicuas. Andamos soltando la lengüita por ahí y el domingo nos presentamos como cristianos de la mano de Dios. Dirige la mirada hacia adelante. Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. ¿Usted sabe lo que significa Creekside? A mí me encanta el nombre Creekside. Significa fuente de agua. Pero el Creekside es en referencia al Salmo 1. Esa fuente de agua que es un arroyo donde los árboles reciben toda el agua directamente de esos arroyos. Como el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a Creekside, corrientes de agua. Amada iglesia, usted está plantado junto a corrientes de agua en Creekside. Amada iglesia, lo que está recibiendo usted es enseñanza, es ministración, es palabra de vida que nos dirige a todos al mismo lugar. Fuera de este campamento oscuro que se llama mundo, donde hay lobos, hay osos, hay coyotes, Dios, al igual que Enoc, a la iglesia que camina con Él, a la iglesia que le toma su mano, a la iglesia que hace como estilo de vida vivir buscando a Dios, se los va a llevar. Se los va a llevar y después será el llanto y crujir de dientes cuando digan: no supe aprovechar el tiempo de gracia. No supe aprovechar y valorar la cruz, el sacrificio de Cristo, el cual me abría libremente la salvación. No era mucho lo que Dios pedía, solamente mi vida. ¿Acaso vale mucho su vida sin Dios? Piense eso. ¿Será que vale mucho nuestra vida sin Dios? No, amada iglesia, nuestra vida solamente vale cuando está cerca de su Creador y de su Salvador. Nuestra vida va a valer cuando nos veamos como ellos que están acá, con ropas blancas, con nuestro Creador. ¿Por qué? Porque decidimos simplemente tomarle la mano a papá. Y el que le toma la mano a papá, aunque no entienda lo que está pasando, se pone a cantar los domingos. Y aunque no entienda hoy, o lo que no entiendo hoy, lo someto a su espíritu. Porque no es lo que yo entienda, sino es la mano de Dios que me sostiene. No son mis fuerzas, sino es la mano de Dios que me sostiene. No es mi lógica, sino es la mano de Dios que me mantiene. No es mi trabajo, sino es la mano de Dios que me mantiene. No es mi sustento que me gano, sino es la mano de Dios que me mantiene. Pongámonos de pie, por favor.